Había comido solo hace 3 horas, una cena completa, pollo, arroz, vegetales, no se suponía que tuviera hambre. Pero ahí estaba, a las 2 de la mañana, parada frente al refrigerador abierto, sus manos temblando. La luz fría iluminó el rostro de Lucy Martínez mientras miraba las sobras, su corazón latía aceleradamente. Su boca estaba seca, y el hambre era tan intensa que se sentía como algo arañándola desde adentro. Agarró un recipiente de pasta sobrante y la comió fría, parada en la cocina en la oscuridad, ni siquiera la saboreó. Solo necesitaba que el hambre se detuviera. Cuando el recipiente estuvo vacío, se quedó ahí, respirando pesadamente, sintiendo una ola de vergüenza al lavarla. Estaba mal con ella, ¿por qué no podía controlarse? Cerró el refrigerador y regresó a la cama, esperando que su hija Sara no la hubiera escuchado. Esperando que nadie supiera nunca sobre estos asaltos de medianoche que se habían vuelto cada vez más frecuentes. Lucy aún no lo sabía, pero su cuerpo estaba gritando por ayuda. Y el hambre, ese hambre desesperada, insaciable, era el grito más fuerte de todos. Esta es la historia de una mujer que pensó que estaba perdiendo el control, que se culpó a sí misma por debilidad que no tenía, y que descubrió, casi demasiado tarde, que el hambre no era hambre en absoluto, eran sus células muriendo de hambre mientras su sangre estaba inundada de azúcar que no podían usar. Lucy Martínez tenía 59 años, una maestra de escuela primaria retirada viviendo en Tampa, Florida. Había sido viuda por 4 años ahora. Su esposo, Carlos, había fallecido de un ataque cardíaco, repentino, inesperado, devastador. Desde entonces, Lucy había estado viviendo sola en la casa que habían compartido por 30 años, tratando de reconstruir una vida que se sentía más vacía de lo que jamás había imaginado. Su hija Sara vivía cerca con su esposo y 2 hijos. Visitaban a menudo, traían a los nietos los fines de semana, intentaban mantener a Lucy conectada y activa. Pero la soledad tiene una forma de colarse, especialmente por la noche. Lucy siempre había sido una mujer saludable, un poco con sobrepeso, cargaba tal vez 30 libras extra, principalmente alrededor de su cintura, pero nada que pareciera alarmante. Su doctor había mencionado que su presión arterial estaba en el límite y su colesterol era algo para vigilar, pero nunca había habido preocupaciones serias. Ya no hacía mucho ejercicio. Después de que Carlos murió, la motivación simplemente no estaba ahí, solía caminar con él todas las tardes. Ahora las caminatas nocturnas se sentían demasiado solitarias para soportarlas. Comía razonablemente bien, comidas caseras, algo de comida rápida cuando no tenía ganas de cocinar, dulces cuando necesitaba consuelo. ¿Quién podía culparla? Estaba de duelo, estaba sola. Lo que Lucy no se daba cuenta era que algo estaba yendo mal silenciosamente dentro de su cuerpo. Algo que había estado construyéndose durante años, invisible y silencioso, esperando el momento adecuado para hacerse conocido. Ese momento estaba llegando y se anunciaría de la forma más extraña posible, a través de un hambre que nada podía satisfacer. El hambre comenzó sutilmente, tan sutilmente que Lucy no lo notó al principio. Comenzó aproximadamente 6 meses antes de esa noche frente al refrigerador. Terminaba una comida y se sentía satisfecha, pero luego, 1 o 2 horas después, se sentía hambrienta de nuevo. No solo un poco hambrienta, genuinamente hambrienta, como si no hubiera comido en absoluto al principio, lo culpó a los tamaños de porción. Tal vez no estaba comiendo lo suficiente. Comenzó a servirse porciones más grandes, el hambre persistió, luego lo culpó al tipo de comida. Tal vez necesitaba más proteína, agregó más carne a sus comidas, el hambre persistió, luego lo culpó al estrés. Tal vez el duelo la estaba haciendo comer más, comer emocional, eso es lo que llamaban en esos programas de televisión diurnos. Intentó ignorar el hambre, superarla con fuerza de voluntad, pero este hambre no era como nada que hubiera experimentado antes. Era físico, urgente, casi doloroso, como si su cuerpo estuviera desesperado por algo, extendiendo manos invisibles, demandando ser alimentado. Los antojos eran específicos, no solo quería comida, quería dulces, pan, pasta. Cualquier cosa con carbohidratos, su cuerpo parecía gritar por azúcar, y cuando cedía, el alivio era temporal en el mejor de los casos. 30 minutos después de comer una comida completa, el hambre regresaría, 1 hora después de un bocadillo, el roer comenzaría de nuevo. Lucy comenzó a esconder comida en su habitación, galletas saladas en su mesita de noche, galletas en su armario, se sentía como una adicta, avergonzada de su comportamiento pero incapaz de detenerse. ¿Está mal conmigo?, se preguntaría a sí misma en el espejo, ¿por qué no puedo controlar esto? No sabía que sus células estaban muriendo de hambre. Que la glucosa, el combustible que su cuerpo necesitaba, estaba inundando su torrente sanguíneo, pero no podía entrar a las células donde se necesitaba. Que su páncreas estaba trabajando horas extras, bombeando insulina que ya no funcionaba correctamente, no sabía que su hambre era un síntoma, no una debilidad. Una señal de advertencia, no un defecto de carácter. Si estás viendo esto y has experimentado hambre como esta, un hambre que no tiene sentido, que no responde a la comida como debería, por favor presta mucha atención a los próximos minutos. Que aprendas podría cambiar todo, había otras señales, si Lucy hubiera sabido buscarlas, la sed llegó primero.
Ahora siempre tenía sed, llevaba una botella de agua a todas partes, rellenándola constantemente durante el día. Lo atribuyó al calor de Florida, a la menopausia, a envejecer, luego vinieron los viajes al baño. Se levantaba 2, 3, a veces 4 veces por noche para orinar durante el día, parecía vivir en el baño. Lo culpó al agua que estaba bebiendo, por supuesto que estaba orinando más, estaba bebiendo más. Fatiga era más difícil de explicar, ahora estaba cansada todo el tiempo, no solo somnolienta, exhausta, cansancio profundo que hacía que incluso tareas simples se sintieran abrumadoras. Culpó al duelo, al mal sueño, a la edad, y estaba la visión, a veces, especialmente por la mañana, las cosas se veían borrosas. Parpadeaba y se frotaba los ojos, y eventualmente se aclararía, pensó que necesitaba nuevos lentes. Seguía posponiendo la cita, 4 síntomas, 4 señales de advertencia, todos conectados al mismo problema subyacente. Pero Lucy no veía la conexión, veía problemas aislados, sed, viajes al baño, cansancio, visión borrosa, cada uno con su propia explicación inocente. No veía el patrón que un ojo entrenado habría reconocido inmediatamente. Su cuerpo estaba inundándose con glucosa que no podía usar. Sus riñones estaban trabajando horas extras para filtrar el azúcar excesiva, extrayendo agua de su cuerpo y haciéndola sedienta. Sus células estaban muriendo de hambre por energía, haciéndola exhausta, el azúcar excesiva en su sangre estaba afectando el lente de su ojo, haciendo que su visión fluctuara. Y a través de todo esto, su cuerpo seguía enviando la misma señal desesperada. Aliméntame, aunque alimentarse no era la solución. Aunque cuanto más comía, peor se volvía el problema. Sara notó que algo estaba mal, vino un sábado por la tarde a dejar a los nietos y encontró a su madre en la cocina, comiendo directamente de una bolsa de galletas. Mamá, ¿estás bien? Lucy saltó, sorprendida, empujando la bolsa detrás de su espalda como una adolescente atrapada haciendo algo prohibido. Estoy bien, cariño, solo teniendo un pequeño bocadillo. Sara miró a su madre, realmente miró, Lucy parecía cansada. Su rostro estaba hinchado, había círculos oscuros bajo sus ojos. Mamá, te ves exhausta, ¿estás durmiendo bien? O ya sabes cómo es. Sofocos, viajes al baño, lo usual. Sara frunció el ceño, estás comiendo lo suficiente, pareces no sé. Rara, Lucy forzó una sonrisa, estoy comiendo mucho, créeme, tal vez demasiado, ya sabes cómo es después de que te retiras. Nada que hacer excepto comer, se rió pero sonó hueco. Sara no presionó más, pero hizo una nota mental para vigilar más de cerca a su madre, si tan solo hubiera presionado. Si tan solo Lucy hubiera sido honesta sobre lo que estaba pasando, si tan solo cualquiera de ellas hubiera reconocido las señales que eran tan obvias en retrospectiva. Pero así no es como suele funcionar, las señales de advertencia solo son obvias después de que sabes que estás buscando. Hasta entonces son solo ruido, síntomas extraños que no parecen sumar a nada. Las semanas pasaron y la condición de Lucy empeoró. El hambre se volvió más intensa, la fatiga se volvió más profunda, estaba ganando peso a pesar de intentar comer menos, o al menos, intentar resistir el hambre el mayor tiempo posible antes de ceder. Comenzó a sentirse mareada a veces, con la cabeza ligera cuando se paraba demasiado rápido, débil en las piernas después de subir escaleras. Y luego estaba el hormigueo, una sensación extraña de alfileres y agujas en sus pies que venía y se iba. Culpó a sentarse demasiado tiempo, a mala circulación, a la forma en que cruzaba las piernas, no lo culpó a lo que realmente era, el comienzo del daño nervioso por azúcar en la sangre crónicamente elevada. Lucy no tenía idea de que cada día que pasaba era otro día de daño, daño a sus vasos sanguíneos, daño a sus nervios, daño a sus riñones, sus ojos, su corazón. El asesino silencioso estaba en trabajo, y ni siquiera sabía que tenía un nombre. La crisis llegó un martes por la mañana. Lucy estaba en la tienda de comestibles, empujando su carrito por la sección de productos. Había estado sintiéndose extraña toda la mañana, más cansada de lo usual, un poco mareada, su visión ligeramente desviada. Lo atribuyó a una mala noche de sueño, se había levantado 3 veces para usar el baño y una vez más para saltar el refrigerador. No había dormido bien en meses. Mientras alcanzaba una bolsa de naranjas, el mundo se inclinó, agarró el borde de su carrito para estabilizarse, pero sus piernas se sentían como si pertenecieran a alguien más. Las luces fluorescentes parecían demasiado brillantes, los sonidos a su alrededor se volvieron apagados y distantes, su corazón latía con fuerza. El sudor brotó en su frente, sudor frío, el tipo que señala que algo está seriamente mal, señora. Señora, está bien. Un empleado de la tienda la estaba mirando con preocupación. Lucy intentó responder, pero las palabras no salían. Su boca estaba seca, su lengua se sentía gruesa, y luego sus rodillas cedieron, no perdió la conciencia completamente. Era consciente de manos atrapándola, bajándola al suelo, consciente de voces pidiendo ayuda, consciente del azulejo frío contra su espalda y las luces brillantes sobre ella. Era consciente de los paramédicos llegando, de manguitos de presión arterial y oxímetros de pulso y preguntas urgentes que apenas podía responder. Era consciente, de una forma distante y confusa, de que algo estaba muy, muy mal en la sala de emergencias. La verdad finalmente emergió. Una enfermera pinchó el dedo de Lucy y probó su azúcar en la sangre.
El número que apareció en el glucómetro hizo que el equipo médico se moviera más rápido. La glucosa en sangre es 312. Alguien anunció 312. El azúcar en sangre en ayunas normal es menos de 100. Incluso después de una comida, rara vez supera 140 en una persona saludable. La sangre de Lucy estaba saturada con glucosa. Azúcar que sus células desesperadamente necesitaban pero no podían acceder. Comenzaron una vía intravenosa, sacaron sangre para pruebas más completas. Hicieron preguntas a Lucy sobre sus síntomas, su historial médico, su familia. La diabetes corre en su familia. Lucy pensó en ello. Su madre había sido diabética, también una tía y un tío. Siempre había sabido que era una posibilidad, pero nunca le habían dicho que la tenía. Su última prueba de sangre, hace años, había mostrado que su azúcar en la sangre estaba un poco alta. Nada serio, aparentemente, se había vuelto serio. Muy serio, señora Martínez, dijo el doctor de la sala de emergencias, sentándose junto a su cama. Su azúcar en la sangre está peligrosamente elevada. Creemos que tiene diabetes tipo 2 que ha estado sin control por algún tiempo, posiblemente años. La palabra golpeó a Lucy como un golpe físico, pero no lo sabía, susurró, no tenía ningún síntoma. El doctor asintió con simpatía. Ese es el problema con la diabetes. A menudo se llama enfermedad silenciosa porque no causa síntomas obvios hasta que se ha hecho un daño significativo. Pero mirando su historial, la sed excesiva, la micción frecuente, la fatiga, el hambre, esos eran todos síntomas. Su cuerpo estaba tratando de decirle algo, el hambre desesperada, insaciable que la había hecho sentir como un fracaso, como alguien sin fuerza de voluntad, como una persona que no podía controlar sus propios apetitos. No era debilidad, era diabetes. Déjame explicar lo que estaba pasando dentro del cuerpo de Lucy, porque entender esto podría salvar tu vida o la vida de alguien que amas. Cuando comes comida, tu cuerpo la descompone en glucosa, un tipo de azúcar que tus células usan para energía. Esta glucosa entra a tu torrente sanguíneo y tu páncreas libera una hormona llamada insulina. La insulina es como una llave. Abre las puertas de tus células, permitiendo que la glucosa entre y sea usada como combustible. En la diabetes tipo 2, algo sale mal con este proceso. Las células se vuelven resistentes a la insulina. La llave no funciona tan bien como debería. La glucosa se acumula en el torrente sanguíneo porque no puede entrar a las células donde se necesita. Tu páncreas responde produciendo más insulina, intentando más fuerte forzar la glucosa dentro de las células. Por un tiempo esto compensa, pero eventualmente el páncreas no puede mantenerse al día, la producción de insulina comienza a declinar. Y aquí está la cruel ironía. Mientras tu sangre está inundada con glucosa, más que suficiente para alimentar todo tu cuerpo, tus células están muriendo de hambre. No están obteniendo la energía que necesitan porque no pueden acceder a la glucosa que está justo ahí. Piensa en eso por un momento. Tu torrente sanguíneo es como un río desbordándose de combustible, pero tus células, los pequeños motores que alimentan todo lo que haces, están sentadas en las orillas de ese río, muriendo de sed. El combustible está justo ahí, pueden sentirlo, pero no pueden alcanzarlo, por eso la diabetes causa tanto daño. Toda esa glucosa sentada en tu sangre no solo se desperdicia, es activamente dañina, daña los vasos sanguíneos. Recubre las proteínas y las hace disfuncionales, alimenta bacterias y hongos. Es como tener una inundación tóxica corriendo por tus venas. Tu cuerpo interpreta esta inanición celular como hambre, hambre real, física, no importa que acabes de comer una comida completa. Tus células están enviando señales de angustia. Necesitamos combustible, tu cerebro traduce esto como, necesitas comer. Y así comes y la glucosa va a tu sangre, pero no puede entrar a tus células eficientemente, así que siguen señalando hambre. Sigues comiendo y tu azúcar en la sangre sigue subiendo, es un ciclo vicioso, y la persona atrapada en él, como Lucy, a menudo se culpa a sí misma por falta de fuerza de voluntad, cuando en realidad está respondiendo a una señal fisiológica genuina de que algo está terriblemente mal. El hambre que Lucy sintió no era glotonería, era sus células pidiendo ayuda a gritos. Si tienes miembros de la familia con diabetes, o si has notado hambre, sed o fatiga inusuales, lo que estoy a punto de compartir podría ser la información más importante que jamás escuches. Lucy fue admitida al hospital por 2 días mientras estabilizaban su azúcar en la sangre y realizaban pruebas adicionales. Los resultados pintaron un cuadro de una enfermedad que había estado progresando silenciosamente durante años. Su hemoglobina A1C, una prueba que muestra el azúcar en sangre promedio durante los últimos 3 meses, era 9.2%. Normal es menos de 5.7, la diabetes se diagnostica en 6.5 y arriba. El número de Lucy indicaba diabetes severamente no controlada. Su función renal mostró signos tempranos de daño, su examen de ojos reveló los comienzos de retinopatía diabética, daño a los vasos sanguíneos en sus ojos. El hormigueo en sus pies fue confirmado como neuropatía periférica temprana, daño nervioso. ¿Cuánto tiempo he tenido esto?, preguntó al endocrinólogo el doctor. James Warren, es difícil decir exactamente, pero basado en su A1C y las complicaciones que ya estamos viendo,
estimaría que su azúcar en la sangre ha estado significativamente elevada durante al menos 3 a 5 años. Posiblemente más, 3 a 5 años, Lucy había estado caminando con diabetes no diagnosticada durante años. Cada día, su azúcar en la sangre elevada había estado dañando silenciosamente su cuerpo. Cada noche que asaltaba el refrigerador, había estado respondiendo a una enfermedad que no sabía que tenía. ¿Por qué no lo sabía? Preguntó, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué nadie me lo dijo? La diabetes a menudo se llama el asesino silencioso precisamente porque no causa síntomas obvios en las etapas tempranas. Más bien, los síntomas son fáciles de explicar: estrés, edad, menopausia, mal sueño. Los síntomas clásicos que experimentaste: sed excesiva, micción frecuente, fatiga, hambre, estos se desarrollan gradualmente. Las personas se adaptan, encuentran explicaciones, no se dan cuenta de que están enfermas hasta que algo dramático pasa. El doctor Warren colocó una mano gentil en su brazo. Pero aquí está lo que quiero que entiendas, señora Martínez, estás aquí ahora. Detectamos si ha habido algo de daño, pero es temprano, con tratamiento adecuado y cambios en el estilo de vida, podemos prevenir más complicaciones. Muchas personas con diabetes tipo 2 viven vidas largas y saludables, pero requiere compromiso. La educación comenzó inmediatamente. Lucy se reunió con un educador de diabetes que explicó todo: cómo revisar su azúcar en la sangre, cómo contar carbohidratos, cómo diferentes alimentos afectaban sus niveles de glucosa. Aprendió sobre el índice glucémico, una medida de qué tan rápido los alimentos elevan el azúcar en la sangre. Pan blanco, arroz blanco, papas, bebidas azucaradas, estos causaban picos rápidos. Vegetales, legumbres, granos enteros, proteínas magras, estos elevaban el azúcar en la sangre más lenta y suavemente. Aprendió sobre la importancia del ejercicio. Incluso la actividad física moderada, caminar por 30 minutos al día, podría mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a sus células a usar la glucosa más efectivamente. Aprendió sobre medicación. El doctor Warren la comenzó con metformina, el medicamento de primera línea para diabetes tipo 2. Ayudaría a reducir la glucosa que su hígado liberaba y haría que sus células fueran más receptivas a la insulina. Aprendió sobre suplementos que algunos estudios sugerían que podían ayudar a apoyar azúcar en sangre saludable, con la supervisión de su doctor, por supuesto. Canela, que podría mejorar la sensibilidad a la insulina. Berberina, un compuesto encontrado en varias plantas que funcionaba similarmente a la metformina. Cromo, un mineral que jugaba un papel en la función de la insulina. Ácido alfa-lipoico, un antioxidante que podría ayudar con el daño nervioso. Aprendió sobre la importancia del monitoreo. Necesitaría revisar su azúcar en la sangre regularmente para entender cómo su cuerpo respondía a diferentes alimentos y actividades. Necesitaría pruebas, aún no sé, cada 3 meses para rastrear su progreso a largo plazo, y aprendió sobre los síntomas que había estado experimentando, los síntomas que había descartado e ignorado por tanto tiempo. El hambre había sido hiperfagia, un término médico para hambre excesiva causada por células que no pueden acceder a la glucosa. Su cuerpo había creído genuinamente que estaba muriendo de hambre, porque a nivel celular lo estaba. La sed había sido polidipsia, sus riñones trabajando horas extras para filtrar glucosa excesiva, extrayendo agua de su cuerpo y desencadenando sed intensa. La micción frecuente había sido poliuria, su cuerpo tratando de eliminar la glucosa que sus células no podían usar. La fatiga había sido un resultado directo de la inanición de energía celular, sus células no podían usar la glucosa eficientemente, así que no podían producir la energía que necesitaba para funcionar. Todo conectó, todo tuvo sentido. El misterio del año pasado de repente tenía una explicación, y esa explicación tenía un nombre: diabetes tipo 2. Tara vino al hospital tan pronto como escuchó, se sentó junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano, lágrimas en sus ojos. Mamá, ¿por qué no me dijiste que algo estaba mal? Lucy movió la cabeza. No lo sabía, pensé que solo estaba débil, comiendo demasiado, envejeciendo. Estaba tan avergonzada del hambre, de los bocadillos de medianoche. Pensé que había algo mal conmigo, con mi carácter. No sabía que era una enfermedad. Sara apretó su mano más fuerte. Noté que parecías rara, debería haber presionado más. Debería haberte hecho ver a un doctor. No podrías haberlo sabido, yo no lo sabía. Se sentaron en silencio por un momento. Luego Lucy habló de nuevo, su voz más firme ahora: pero lo sé ahora, y voy a luchar contra esto por ti. Por los nietos, por mí misma. Sara asintió. Vamos a luchar contra esto juntas. 3 meses después, la vida de Lucy se había transformado. Los cambios no habían sido fáciles. Renunciar a los alimentos que había amado, el pan, la pasta, los dulces, había sido más difícil de lo que esperaba. Las primeras semanas había luchado con antojos que se sentían casi tan intensos como la hiperfagia que la había plagado antes. Pero gradualmente, mientras su azúcar en la sangre se estabilizaba, los antojos disminuían, su cuerpo dejó de gritar por glucosa que no podía usar. Sus células finalmente estaban siendo alimentadas. Ahora caminaba todas las mañanas, 30 minutos alrededor del vecindario, llueva o haga sol.
principio, apenas podía dar la vuelta a la cuadra, ahora estaba haciendo 2 millas, y estaba comenzando a sentirse más fuerte de lo que se había sentido en años. Había perdido 15 libras, no a través de dieta extrema, sino comiendo alimentos que no elevaban su azúcar en la sangre y moviendo su cuerpo todos los días. Y el hambre desesperada, vergonzosa que la había llevado al refrigerador a las 2 de la mañana, se había ido. Comía comidas regulares y se sentía satisfecha. Iba a la cama y dormía toda la noche, se despertaba por la mañana sintiéndose descansada en lugar de exhausta. Su prueba de seguimiento aún no se mostró mejora dramática. Bajó de 9.2 a 7.1, todavía diabética, pero yendo en la dirección correcta. El doctor Warren estaba complacido. Señora Martínez, esto es exactamente lo que esperábamos ver. Has hecho progreso notable. Si continúas en este camino, hay toda razón para creer que puedes prevenir más complicaciones y vivir una vida plena y saludable. Lucy sonrió, una sonrisa real, no las forzadas que había estado usando durante años. Me siento como yo misma de nuevo, dijo. No me di cuenta de cuánto había perdido hasta que comencé a recuperarlo. Los efectos en cascada se extendieron por la familia. Tara, viendo la transformación de su madre, decidió hacerse pruebas de su propio azúcar en la sangre. Solo tenía 35 años, pero tenía los mismos factores de riesgo: historial familiar, estilo de vida sedentario, peso alrededor de la cintura. Sus resultados llegaron en el rango prediabético, aún no sé de 5.9, no diabética todavía, pero yendo en esa dirección. La llamada de atención la golpeó fuerte, pero a diferencia de su madre, lo había detectado temprano. Con cambios en la dieta y ejercicio, podría revertir la trayectoria. Podría prevenir que la diabetes completa se desarrollara alguna vez. Su esposo Mark también se hizo pruebas, azúcar en sangre normal, pero su colesterol estaba elevado. Tras llamada de atención, la familia Martínez comenzó a cambiar juntos. Comenzaron a cocinar comidas más saludables cuando se reunían para cena. Caminaban juntos los domingos por la tarde. Los nietos aprendieron sobre vegetales y granos enteros en lugar de solo ver pasta y pan en cada comida. La crisis de Lucy se había convertido en el catalizador para la transformación de salud de toda una familia. Hay algo poderoso sobre casi perder algo antes de que te des cuenta de cuán precioso es. Lucy casi había perdido su salud, su visión, sus riñones, posiblemente incluso su vida, pero esa casi pérdida había despertado algo en su familia. Ahora hablaban sobre cosas que nunca habían discutido antes, sobre historial familiar y riesgo genético, sobre las elecciones que hacían todos los días y cómo esas elecciones se sumaban durante años y décadas, sobre las señales de advertencia que sus cuerpos podrían estar enviando que habían aprendido a ignorar. El silencio alrededor de la salud se rompió. En esa ruptura, algo nuevo tenía espacio para crecer. Déjame compartir las señales de advertencia de diabetes que todos deberían saber. Estas son las señales que Lucy perdió, las señales que, si se reconocen temprano, podrían haber llevado a tratamiento años antes. Señal 1, sed excesiva que no tiene sentido, beber mucho más de lo usual, siempre sintiendo que necesitas agua cerca. Señal 2, micción frecuente, especialmente por la noche, levantarse múltiples veces para usar el baño cuando solías dormir toda la noche. Señal 3, hambre inexplicable, especialmente por carbohidratos y dulces, el tipo de hambre que no responde normalmente a la comida. Señal 4, fatiga que está fuera de proporción a tu nivel de actividad, estar cansado todo el tiempo, incluso después de descansar. Señal 5, visión borrosa que viene y va, a menudo peor después de las comidas. Señal 6, cortes y heridas de curación lenta. Lesiones que solían sanar rápidamente ahora tomando semanas. Señal 7, hormigueo o entumecimiento en manos o pies. Sensaciones de alfileres y agujas. Señal 8, infecciones frecuentes, infecciones por levaduras, infecciones del tracto urinario, infecciones de la piel. Señal 9, parches oscuros de piel, especialmente en pliegues del cuerpo como el cuello, axilas o ingle. Señal 10, pérdida de peso inexplicable o, paradójicamente, ganancia de peso a pesar de esfuerzos para comer menos. Si tienes múltiples de estos síntomas, especialmente si la diabetes corre en tu familia, por favor hazte pruebas. Una simple prueba de sangre puede revelar si tu azúcar en la sangre está elevada. La detección temprana puede prevenir años de daño silencioso. Un año después de su diagnóstico, Lucy reflexionó sobre el viaje. Estaba sentada en su porche en la cálida tarde de Florida, viendo la puesta de sol. Su azúcar en la sangre estaba estable, su energía estaba bien, las complicaciones que habían preocupado a sus doctores, el daño renal, el daño ocular, la neuropatía, no habían progresado. Algunas incluso habían mejorado. Pensó en la mujer que había sido hace un año, la mujer que estaba parada frente al refrigerador a las 2 de la mañana, avergonzada y confundida, comiendo pasta fría en la oscuridad porque su cuerpo estaba gritando por combustible que no podía usar. Esa mujer no había sido débil, no había sido glotona, no había carecido de fuerza de voluntad, esa mujer había estado enferma. Y no lo había sabido. Si tan solo hubiera sabido, dijo Lucy en voz alta a nadie en particular, si tan solo hubiera entendido lo que mi cuerpo estaba tratando de decirme. Pero esa era la naturaleza de las enfermedades silenciosas.
Susurraban en lugar de gritar, enviaban señales que eran fáciles de malinterpretar, te permitían explicar cada síntoma hasta que algo dramático pasaba, un colapso en una tienda de comestibles, un viaje a la sala de emergencias, una lectura de azúcar en la sangre que no podía ser ignorada. Lucy había tenido suerte, había colapsado antes de que el daño se volviera irreversible, había recibido tratamiento antes de perder su visión, sus riñones, sus pies. No todos tenían tanta suerte, pensó en su madre, que había luchado con complicaciones de diabetes durante años. Su tío que había perdido un pie por úlceras diabéticas, su tía, que se había quedado ciega, no habían sabido lo que ella ahora sabía. No habían tenido la información, la educación, la intervención temprana que estaba cambiando la historia de Lucy. Pero Lucy sabía ahora, y estaba determinada a compartir lo que había aprendido con todos los que escucharían. ¿Qué has visto hasta aquí? Quiero que hagas algo, piensa en las personas en tu vida, tus padres. Tu cónyuge, tus hermanos, tú mismo, alguno de ellos siempre tiene sed, siempre está cansado, siempre tiene hambre sin importar cuánto coma. Alguno de ellos se levanta múltiples veces por la noche para usar el baño, alguno de ellos tiene diabetes en su historial familiar. Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, por favor anímalos, o a ti mismo, a hacerse una prueba de azúcar en la sangre. Simple, es económico, y podría revelar un problema que ha estado desarrollándose silenciosamente durante años. El hambre que Lucy sintió no era algo de lo que avergonzarse, era una señal, una advertencia, un grito de ayuda de células que estaban muriendo de hambre en un mar de glucosa. Tu cuerpo te habla, envía señales sobre lo que está pasando dentro, la pregunta es si estás escuchando y si sabes cómo interpretar lo que está diciendo. A veces el síntoma más extraño es el más importante, a veces el sentimiento del que más te avergüenzas es al que más necesitas prestar atención. El hambre de Lucy le salvó la vida, al final, fue el síntoma que se volvió tan extremo que ya no podía ignorarlo. Fue la señal que llevó al diagnóstico, tratamiento y transformación, qué señales está enviando tu cuerpo. Si esta historia te ayudó a entender la conexión entre el hambre y el azúcar en la sangre, por favor compártela con todos los que amas. Deja un comentario abajo, ¿has experimentado hambre inexplicable? ¿Tienes diabetes en tu familia? Tu historia podría ayudar a alguien más a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Si aún no te has suscrito a este canal, por favor hazlo ahora. Compartimos historias sobre las señales de advertencia silenciosas que tu cuerpo envía, señales que podrían salvar tu vida o la vida de alguien que te importa. Presiona ese botón de suscripción y la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. Gracias por ver. Escucha, tu cuerpo está tratando de decirte algo.